días, estudiante del 10º año. Hoy jueves 28 de enero del 2021. Damos gracias a Dios Padre por este nuevo día lleno de bendiciones y por su gracia santificante que nos da a diario a cada uno de nosotros y especialmente a ustedes y a su familia. Y que nuestra Madre, la Virgen María, siga intercediendo por cada uno de nosotros y nos acompañe en este caminar, en esta jornada de estudio, en esta jornada de trabajo, con todas sus bendiciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una de las frases de Don Bosco siempre recalcaba esto. Decían de él, cuando Don Bosco está muy alegre, es que tiene algún problema. Don Bosco. Pues bien, hoy vamos a ver un tema sobre las aplicaciones del principio de Pascal. Ya sabemos el personaje quién fue, Blaise Pascal, el nombre exacto, Blaise Pascal, y tenemos en la gráfica la imagen del personaje, incluso también los tipos de experimentos que fue realizando Blaise Pascal. Y nos llama la atención porque vamos a realizar uno de los proyectos para el día de mañana, que necesito que revisen, sobre todo en el folleto del día viernes, que ahí está en el link indicando para el siguiente experimento que vamos a realizar. Pues bien, entonces en estas aplicaciones del principio de Pascal siempre vemos que este personaje fue un matemático, fue un físico, filósofo y a la vez es un francés del siglo XVII, de lo cual anunció el siguiente principio: la presión aplicada a un punto de un fluido estático e incomprensible, encerrado en un recipiente, se transmite íntegramente a todos los puntos del fluido. Si podemos observar en la gráfica, ahí está la presión aplicada del punto de un fluido estático que está en reposo, es el líquido. Por eso es un tubo en U también. En ese tiempo no existía todavía el tubo en U, hasta que poco a poco ya fue aplicándose en eso los tubos de vidrio, tubos de ensayo más reconocidos. Entonces la presión estática incomprensible, de la cual se van a transmitir todos los puntos de fluido, cuál es el que se eleva, cuál es el que debe de bajar. Según las flechas que indica el gráfico, el color celeste es la presión, mientras que la otra es la fuerza o el empuje que va a tener, digo, que va a alzar de pronto. Esto implica también la importancia de este principio, que debe radicar en la relación que hay entre la presión y la profundidad de un fluido. Si observamos ahí el fluido, según su profundidad, más la presión y el empuje que va a generar, o en la altura de la columna del fluido, a partir de un valor de referencia. Entonces, usted me dice: profesor, por ahí veo un émbolo y un globo que está disparando chorros de agua. Pues sí, la presión del émbolo, al hacer que el líquido vaya hacia el globo, hace que esa expulsión de chorro de agua sea esparcida, obviamente por fuera. Todo esto, valga la redundancia, que este globo obviamente tendrá orificios pequeñitos, no orificios grandes, para que se proyecte, porque la funcionalidad. Entonces, ¿crece el globo? Sí, más presión, pero revienta o explota. Lo que tenemos aquí ahora, la presión de un fluido, que tiene relación al tema anterior. Si observamos el gráfico, es un globo con agua. Más presión usted hace, igual a ese fluido, obviamente va a salir disparado, pero no a chorros enormes, sino un chorro mínimo. Algunos dicen un mini chorro, sí, pero eso es la expresión que uno ocasiona. Eso, cuando usted coge una pelota de handball, o una pelota de tenis, o una pelota de hule, hace presión, ¿verdad? Hace presión. Y el empuje, obviamente, de la pelota, y en cambio este globo con agua, es expulsar hacia afuera, expulsar, porque la misma presión ocasiona esto. Y si cogemos un globo y le hemos puesto algunas semillas de maíz, de pronto, de la misma manera, le ponemos una mallita
Entonces, hacer presión, esto también sucede, que la misma expresión se va a salir porque estamos ocasionando esa presión más ese empuje. Un fluido pesa y ejerce presión sobre los techos, suelos y el fondo del recipiente. Se lo contiene sobre la superficie de cualquier objeto sumergido en él. Esta presión depende de la densidad de los líquidos en cuestión y de la altura del líquido con la referencia del punto del que se está midiendo. Por eso el proyecto que vamos a realizar el día de mañana tiene que ver con ese elevador hidráulico. Cómo se produce en la parte superior, por eso dice la parte superior, la superficie también, cómo debe estar el bosquejo. En la parte superior debe estar un peso. Yo siempre le decía en el experimento próximo, un auto. ¿Qué tanto la proporcionalidad va a generar el cambio de esa densidad del fluido con los émbolos? Seguimos. Aquí, en cambio, está aquí. ¿Para qué sirve el tubo en U? Si nos damos cuenta en la imagen, ese tubo hay dos mezclas de líquidos o fluidos. Uno es agua y el otro, ¿qué será? Aceite o jabón líquido o miel de pronto. Entonces no se mezclan los fluidos. Esto se trata más bien de un tubo transparente, o vemos la superficie del tubo, toda la estructura transparente, doblado en forma de U, correcto, y abierto en ambos extremos. En la boca del tubo hay la abertura. Por cada rama se vierten dos líquidos de diferente densidad o emisibles entre sí, por ejemplo, agua y aceite de cocina. No se mezclan. Uno de los usos de los papeles del tubo es en U, donde en el laboratorio es para el secado de gases. Obviamente cuando se pone a hervir esto, comienza a hacer burbuja y el gas que emana, obviamente sí ya hay una repercusión y el cambio, porque está siendo forzado a atravesar de secantes granulados. También hay manómetros de tubo en U para medir diferentes tipos de presiones según los gases. Por eso cuando se comienza a hervir, por eso son tubos de ensayo, no se rompe, no explota. Usted más le suba la mecha del fuego, no va a explotar, solo va a embullir, va a hervir todos estos aspectos. Pero y los gases los que van determinando qué procede. Por eso la densidad, según lo que se va viendo, según el ejemplo, puede utilizarse más que todo agua y aceite. Vamos al siguiente tema ahora. ¿Cómo funciona un puente hidráulico? Aquí está. Si observamos las dos gráficas, en la parte inferior primero, si usted va a observar ahí, va a estar pasando un yate o una embarcación, entonces no tiene la misma altura para pasar debajo del puente. Entonces ese puente hidráulico, con el manejo, el fluido, el mismo del agua, hace que se eleve para que pueda pasar la embarcación y no pueda acechar un colapso entre nosotros ahí en ese proceso. Entonces en varios países usted va a encontrar esos puentes hidráulicos. Aquí en Ecuador todavía no hay. Se quiso hacer en el puente de la Unidad Nacional, pero es correr un riesgo todavía porque no estaban todavía estructuradas las bases para realizar un puente así. Entonces esto es lo que corresponde realmente en lo que es un puente hidráulico. En cambio arriba es un elevador hidráulico. Es muy distinto porque yo le decía en un ejemplo anterior que siempre los autos o cualquier tipo de máquina para revisar la parte de abajo siempre se necesita un elevador hidráulico. Si observamos las bases sobre todo y el personaje, el ingeniero, el mecánico que está revisando por qué falla un auto, entonces ellos ya conocen y por eso necesitan un elevador hidráulico. Ahora, a partir de esto, el puente elevadizo con un sistema hidráulico consta de dos alas divididas. En el centro de un encaje perfecto funciona con la presión de la jeringa, que con el traspaso de líquidos que tienen su fuerza y velocidad elevan o bajan a cada ala del puente, separándolas de una forma uniforme.
Es decir, que un puente hidráulico es un tipo de puente móvil que se mueve, obviamente hay un operador. Cuando dictamina, obviamente en el mar, en el río donde se encuentra el lago, hay una señal, un sensor, cuando se aproxima una embarcación, para que eso también comience a abrir lo que es el puente hidráulico y levantar con la ayuda de una instalación mecánica, pero así permitir la entrada a través de un portón, o bien para permitir el tráfico marítimo a través de un cuerpo de agua. Entonces, esto más se ve más en Europa, más que todo en Europa, en Reino Unido se ve más esto. En Estados Unidos, puede que en algunos estados haya esto, pero en Ecuador, América Latina, no. Quizás en Argentina creo que he visto uno, quizás. Entonces, continuamos. Entonces vamos a finalizar el día de hoy y darle gracias a Dios por este día y momento que hemos compartido y espero poner en práctica. Mañana el proyecto, analizarlo bien, verifique el link, revise cuáles son los materiales que se necesitan. Muy bien, muchas gracias, bendiciones.